del Barelense. Mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta nueva emisión de Periodismo con Sentido. Esta semana pasaron cosas, siempre pasan cosas en Argentina, no solamente de semana a semana, sino de minuto a minuto, porque esto no es un país de Escandinavia ni Dinamarca, en donde seguramente lo más radical que estarán discutiendo es a qué altura podar los árboles. No, este es un país más entretenido, aunque a nosotros a veces como argentinos quisiéramos aburrirnos un poco, ¿no? Hubo acto en La Plata. Hubo acto y bardo, que no trascendió mucho, no se agigantó mucho, pero hubo bardo. Porque, y esto vuelve a tocar una interna que muchos no entendemos. Porque arrancó raro el peronismo, ¿no? Porque uno mira alrededor, ve la devastación, el desastre social, el ajuste, los jubilados haciendo cuentas, los pibes laburando 12 horas por 2 mangos, el almacenero fiando como en el 2001, rogando que no lo claven porque si no tiene que cerrar la persiana, el laburante que antes discutía impuesto a las ganancias, ahora discute si carga la sube o compra carne. Y mientras tanto, adentro del peronismo, algunos parecen estar jugando el gran DT de la interna permanente. Y uno sinceramente ya no sabe cómo llamarlo. Ceguera, mezquindad, miedo, rosca chiquita, síndrome del dueño del kiosco vacío. Porque la sensación que queda es rarísima. Es como ese capitán veterano de un club de barrio que ve aparecer un pibe de inferiores que la rompe toda, ¿vio? Gambetea, corre, mete goles, levanta a la hinchada. El chico puede salvar el campeonato y al club, que está hundido en deudas y ya viene de picada de derrota en derrotas. Puede evitar el descenso, pero el capitán viejo no le pasa la pelota nunca. ¿Por qué? Porque le da miedo perder protagonismo, entonces prefiere que el equipo se hunda antes que aparezca un nuevo héroe. Y hoy, guste o no guste, algo de eso está pasando en el peronismo con Axel Kicillof. Porque, a ver, pongamos las cosas en contexto para la gente normal, para el vecino que no vive adentro de un Twitter político, ni desayuna con las estadísticas de las encuestas. El peronismo viene perdiendo hace rato. Y no hablo solamente de elecciones, viene perdiendo capacidad de emocionar, de mística, de interpretar, de explicarle a la gente qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las causas? Perdió conexión con mucha gente que antes lo acompañaba incluso en momentos difíciles. Y ojo, no porque la sociedad se volvió toda derecha de golpes como si le hubieran cambiado el chip. No, hay bronca, cansancio, frustración, somos todos la misma mierda, hay desencanto. Hay gente que siente que el peronismo dejó de hablarle a ellos y empezó a hablarse entre sí. Como esas parejas que discuten con claves, ¿vio? Entre ellos, pero adelante de una mesa en donde nadie entiende nada. Mientras tanto, apareció Javier Milei, que algo entendió. Cuando la política tradicional deja vacío el micrófono del enojo, alguien lo ocupa, aunque sea con una motosierra y gritando como comentarista de cable a las 3 de la mañana. Y en medio de todo eso aparece Kicillof. Con limitaciones, sí, con tibieza también, con errores, obvio, pero aparece. Y aparece además como el principal antagonista político de Milei en la opinión pública. Eso hoy ya no es una sensación militante, lo muestran las encuestas, niveles de conocimiento, imagen y centralidad política, mientras muchos dirigentes opositores parecen comentaristas desde la tribuna, a Kicillof le toca gobernar el distrito más difícil y grande del país
en medio de un ajuste cruel, inhumano, y aún así sigue siendo competitivo. Y eso evidentemente, algunos dentro del propio peronismo los pone nervioso. A este hombre no solamente le va bien en las encuestas, no aparece en investigaciones judiciales, no lo pueden agarrar en nada. Tiene una familia bien constituida, un perro que es de verdad y además vive. Por ahora no hay mucho costado por donde pegarlo, porque hay algo que empieza a quedar claro, ¿eh? Axel ya no es solamente el gobernador de Cristina, ahora tiene construcción propia, es más, la revalidó sin Cristina, tiene intendentes, tiene sindicatos cerca, tiene militancia propia, tiene volumen político y sobre todo tiene algo que el peronismo hoy necesita desesperadamente, que es la capacidad de disputar sectores sociales que se fueron con Milei. Y ahí está el punto de la cuestión, porque Kicillof parece haber entendido algo que parte del peronismo todavía se resiste a aceptar. Si el movimiento quiere volver a gobernar, necesita fracturar el centro político y volver a conquistar sectores de clase media desencantados. No alcanza con hablarle a los ya convencidos. Con eso podés llenar un acto, pero no ganás elecciones nacionales. Y esto no significa correrse a la derecha, como algunos caricaturizan automáticamente desde el purismo de cafetería militante. Significa entender que hay millones de argentinos que no son gorilas fanáticos ni libertarios ideológicos, sino gente cansada, frustrada y económicamente golpeada, que dejó de sentirse representada por alguien. Milei entendió eso y por eso ganó, ¿eh? No porque la Argentina se volvió fanática de la escuela austríaca de golpe, leyendo a Hayek, mientras se espera el 148. Ganó porque logró capturar emocionalmente el enojo de sectores medios que sentían que nadie les hablaba. Y Kicillof parece estar intentando construir una nueva mayoría capaz de volver a conectar con esos sectores. Por eso habla de amplitudes, por eso habla de consensos amplios, por eso busca nuevas canciones, por eso intenta construir algo cerrado, algo menos cerrado, mejor dicho, menos endogámicos, menos dogmático, menos sectario y más conectado con el presente. Y ahí empiezan los problemas, porque algunos sectores del peronismo parecen reaccionar como ese capitán veterano que no quiere largar la cinta aunque el equipo venga descendiendo hace años. Entonces aparecen escenas medios absurdas. Un grupito va a pudrirle un acto a Kicillof con cantitos internos, operaciones, pase de factura. Ahora, esos mismos sectores no tuvieron el mismo entusiasmo para ir a repudiar a Sergio Uñac cuando votó a favor de la continuidad de Maíquez, uno de los que hizo posible el lawfare por el cual está presa Cristina. Curioso, ¿no? Porque estamos hablando del mismo Uñac que fue bendecido allí en San José 1111 para instalarse como adversario de Axel Kicillof, ¿no? Pero aparentemente el problema no es el peronismo votando cosas funcionales al entramado judicial que tanto denuncia. El problema parece ser Axel construyendo volumen político propio. Entonces, uno empieza a sospechar que el conflicto no sea doctrinario. Tal vez sea miedo a perder la centralidad, miedo a compartir liderazgo, miedo a que aparezca una nueva etapa, porque hay sectores que parecen exigirle a Kicillof una especie de juramento anticipado de obediencia absoluta, como si antes de proyectarse políticamente tuviera que pedir permiso para existir. Y mientras tanto, la sociedad está en otra frecuencia, ¿vio? La gente no discute interna, discute a cuánto le va a venir el alquiler, discute el precio de los medicamentos, discute si consigue o no una changa que le alcance ese día para poner el pan en la mesa, discute o no algo cada vez más difícil, si es que llega a fin de mes. Por eso hizo tanto ruido Pablo Moyano cuando dijo dejémonos de joder con esta interna ridícula, porque expresó algo
que incluso muchos sienten en voz baja, mientras el gobierno de Milei avanza con ajuste brutal. Parte de la oposición parece más preocupada por administrar ego que por construir alternativas. Y ojo, acá hay algo importante. Nadie serio está diciendo que lo que diga Cristina no importe. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigente más importante del peronismo de las últimas décadas. La persecución judicial existió, el lawfare existió, el intento de proscripción, o mejor dicho, de asesinato existió. La proscripción se materializó. Pero otra cosa distinta es creer que el peronismo puede sobrevivir solamente administrando nostalgia, recuerdos, historia. Porque los pueblos no viven únicamente de memoria, también necesitan futuro, ¿vio? Y ahí aparece una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Qué quiere una parte del kirchnerismo? ¿Que el peronismo vuelva a ganar o conservar el control aunque pierda? Porque son dos cosas distintas, ¿eh? Hay una lógica medio rara funcionando, como si algunos pensaran: si el liderazgo nuevo no nace completamente subordinado, entonces mejor frenarlo. Y eso en política suele terminar mal. Muy mal. Porque mientras tanto el mundo cambia. Cambian los trabajos, cambian los consumos culturales, cambian las formas de comunicarse, cambia el humor social. Y el peronismo no puede seguir hablándole a una sociedad del 2026 como si todavía viviéramos en el 2011, mirando fútbol para todos y discutiendo si Tinelli va a bailar cumbia o reggaetón. Hay una generación entera que no tiene memoria emocional del kirchnerismo clásico. Pibes cuya experiencia política es inflación, precarización, alquiler imposible y ansiedad permanente, porque ahora vienen todos ansiosos. Y a esos sectores no le alcanza con épica reciclada. Necesitan perspectiva de futuro, necesitan sentir que alguien está pensando cómo reconstruir trabajo, consumo, dignidad cotidiana y comunidad social en medio de un modelo cada vez más individualista. Y mientras tanto, Milei sigue avanzando, porque tendrá fanatismo ideológico, brutalidad, crueldad y delirios mesiánicos, pero algo entendió, ¿eh? Enfrente tiene una oposición que todavía no resolvió si quiere volver a representar mayorías o seguir discutiendo herencias. Por eso la discusión alrededor de Kicillof es mucho más profunda que una interna. Es una discusión sobre qué peronismo es el que viene. ¿Uno testimonial, cerrado y cada vez más pequeño, o uno capaz de construir una nueva mayoría? ¿Uno que vive administrando recuerdos o uno que se anima a escribir canciones nuevas? Porque las canciones viejas pueden ser hermosas, pueden emocionarnos, pueden hacernos llorar incluso, pero si la sociedad ya cambió de frecuencia, tal vez haga falta entender que los pueblos necesitan nuevas melodías para atravesar tiempos nuevos, porque si no pasa lo peor. No perdés solamente una elección, perdés la capacidad de interpretar el dolor que hay en tu tiempo. Esto es, señoras y señores, periodismo con sentido.